Hola mis amigos, un lujo, un orgullo y un placer en este momento estar con ustedes. Las puertas se abren para hoy llegar y llevar a sus hogares un contenido que a nosotros, en lo personal, nos llena de alto gozo y regocijo. Un gran honor, un gran placer que el caballo nos regala para poder mostrar, para que todos conozcamos estas puertas que se abren. Porque ellas, que cerradas hace un tiempo estuviesen, ya no más. Porque se cuenta la historia a partir de este momento de lo que es Confepaso. La vida, la historia, cómo surgió y de qué manera hoy tenemos una confederación que nos une a favor del fomento, de la promoción, del deporte y del caballo. A ustedes les invito a que nos acompañen y vamos a conocer en la voz de su mentor, hombre a carta cabal, como dijo José Joaquín de Casas, él, con el talento que Dios le regaló, él, con la bonomía de su ser, y él, con las manos extendidas a favor del crecimiento, la difusión y la promoción, Dios en él puso un día esto que hoy todos disfrutamos. Vamos a conocer, amigos, la historia de Confepaso en la voz de don Luis Fernando Duque. Acompáñenme. Un cordial saludo para todos. Me siento muy complacido de poder presentar en el día de hoy un corto resumen, tal vez fundamentado en la historia y en las apreciaciones personales de lo que ha sido, desde mi perspectiva como criador, como ciudadano de bien y como amante del caballo, el mundo de este noble ejemplar en las pistas, en los criaderos, en la vida diaria, en la economía y en el futuro. Mi nombre es Luis Fernando Duque Arango, soy ciudadano colombiano de nacimiento, soy ingeniero mecánico y soy una persona que durante toda mi vida he estado vinculado al sector industrial de mi país. Parte importante de mi actividad también lo he desempeñado en el sector gremial, teniendo la fortuna de poder contribuir desde esa perspectiva de puro servicio ad honorem al desarrollo, ojalá, de mi país, de Latinoamérica y ojalá, aunque un poco ambicioso, del mundo entero. Hoy quiero darles unos pequeños antecedentes de cómo, digamos, fue la gestación de toda esta afición caballística. Yo provengo de una familia eminentemente cristiana, trabajadora, luchadora, y el caballo ha marcado, por lo menos dentro de la historia reciente, durante los últimos 125 años, una permanente línea de conducta sobre el amor que nosotros tenemos por el ejemplar. Cuando llegué a mi juventud, cuando ya estaba saliendo de la pubertad y me iniciaba como ingeniero en las líderes de la empresa y de la industria, paralelamente empecé a trabajar muy arduamente en la idea un poco romántica en un principio de qué hacer con el noble ejemplar, qué hacer con el caballo, cómo lograr para él un mejor estatus, una mejor consideración social, un desarrollo ordenado y juicioso en cualquiera de sus modalidades y razas, y sobre todo en aquellas en las que yo podía tener algún grado de cercanía. Para este caso, hablo de los caballos de paso. En el mundo de los caballos en Colombia podríamos decir que el orden juicioso de la caballada se empezó a ordenar más o menos hacia alrededor de 1935. En el año 46 nació en Colombia la primera asociación, que fue As de Paso en la ciudad de Bogotá, y en el año 59 se ordenó la oficialización de la segunda asociación histórica, en este caso As de Silla, en la ciudad de Medellín. Estas dos asociaciones definitivamente fueron el inicio del desarrollo ordenado y juicioso del caballo en Colombia. Y voy especialmente a dedicarme a pensar desde la perspectiva de Medellín, en donde residí gran parte de mi juventud,
aunque después yo emigré y viví en otras ciudades de Colombia y del extranjero, pero me concentro en los inicios. Para la época en la que yo tomé la decisión de apoyar al movimiento equino, que ya tenía incipientes formas de nacimiento en Colombia, existía en mi país una confusión y una convulsión social. Desafortunadamente, la guerra por el narcotráfico que recién se iniciaba, especialmente desde finales de la década de los 70, también generó en el mundo del caballo una nueva expectativa. El caballo había empezado a ser una especie de rey postizo para algunas personas vinculadas al mundo del narcotráfico. Ellos, tal vez en busca de alguna imagen que los caracterizara y los hiciera ver en la sociedad como personas de reconocido prestigio, optaron no solamente por el tema de vehículos, de mujeres bonitas, etcétera, sino que el caballo se volvió una persona, digámoslo así, principal en el mundo. Los criadores tradicionales del caballo en Colombia, los cultores de los pasos, por ejemplo, que en Colombia para esa época eran tres, ya más o menos bien definidos: el paso fino colombiano, el caballo de trote y galope y el caballo de trocha colombiana, eran en ese momento víctimas de alguna manera de una intromisión inoportuna, en donde además de un notorio egoísmo de carácter regional, en donde cada uno se abrogaba el nacimiento o la potestad o el poder o yo qué sé, de una determinada raza. Por ejemplo, se decía que el caballo fino en Colombia había nacido en Bogotá y que pertenecía a determinadas familias, y que desde inicios del siglo XX el caballo en esa ciudad había empezado a conquistar el país. Por su parte, los antioqueños hablaban mucho de que el caballo castellano empezaba a formarse en una marcación muy precisa de la trocha, y consideraban que la trocha era autóctona y autónoma de Antioquia. El caballo de trote y galope, bien distinto de los demás caballos de trote y galope, que todos al fin y al cabo los caballos trotan y galopan, bien o mal, pero lo hacen. También empezaba a marcar unos lineamientos particulares, y la gente decía: el caballo de trote pertenece a la zona de montaña en Colombia, en este caso Medellín, el Viejo Caldas y una región muy particular de este país. Pero paralela a esas, entre comillas, adopciones particulares sobre los orígenes del caballo, había también una especie de rivalidad regional sobre quiénes y qué líneas de caballos eran los que en ese momento marcaban o no marcaban el futuro del movimiento. Los payaneses, lugar, la ciudad de Popayán, asiento de familias muy importantes del siglo XIX, especialmente en la época de la independencia en Colombia, también jugaban un papel y decían: el caballo nos pertenece. Bueno, esto empezó a demostrar que en Colombia no había una conjunción de ideas ni una especie de hilo conductor que permitiera a todos definir cuál podría ser un camino adecuado para que todos optáramos por unas líneas de selección, de conservación, de reglamentación, de exposición, de comercialización, de defensa nutricional y ambiental del caballo. Y la federación, en ese entonces apenas en de reciente fundación, había ya una pequeña aproximación desde el año de 1980, pero hacia el año de 1986 decide crearse la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas. Y para el año 86-87, época de ardor violento en Colombia, donde se produjo la gran diáspora de industriales y de familias completas que optaron por vivir en otros países, mi asociación, en este caso Asdecilla, me pide el favor que, pese a mis responsabilidades empresariales, entre a la federación a ver qué podíamos hacer por el bien del caballo. Evidentemente, la primera batalla era cómo unificar criterios, cómo definir absolutamente claro
dónde y cómo debería desarrollarse el caballo. Ya habían exposiciones, claro, habían eventos esporádicos, algunos ya más o menos establecidos. Muchos de los municipios en Colombia determinaron que la exposición de caballos era parte de la expresión cultural de sus pueblos. Calcule que el solo departamento de Antioquia tiene 125 municipios. Esto era una explosión de eventos, todos desordenados y caóticos. Pues esta fue la primera motivación, no solamente para unir criterios desde la perspectiva del nacimiento y el origen de los caballos en Colombia, sino también de quiénes eran realmente los verdaderos dueños del caballo. Los dueños del caballo era el pueblo colombiano, era la gente de bien del caballo colombiano, el campesino, no eran los nuevos señores con los grandes capitales los que debían o no imponer la norma. Bajo esa misma perspectiva y trabajando ardorosamente, creamos los primeros reglamentos ordenados y juiciosos para el juzgamiento de caballos en Colombia. En aquel entonces se llamó Reglamento para el Juzgamiento de Exposiciones del Caballo Criollo Colombiano, se le agregó la palabra criollo que después se quitó, para todos los eventos que empezaran a regirse por las asociaciones que iban naciendo y se iban afiliando a nuestra federación. Pero estando en ese ardoroso trabajo y sacrificio, que realmente era ad honorem, de mucho interés, de muy buena voluntad, que ya empezábamos a tocar las puertas del Estado para que a través del Ministerio de Agricultura se nos diera respaldo institucional, a través de entes como en aquella época se llamaba Proexpo, pudiéramos empezar a imaginarnos hacia el mundo de la exportación de los caballos. Empecé a conocer otros amigos maravillosos de diferentes países de Latinoamérica que como yo sentían un amor eterno por el caballo, que no nos importaba si eran de República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Venezuela, de Perú, de Ecuador. No, es que para nosotros el amor giraba era en torno al caballo y decidimos que era hora de empezar a mirar una perspectiva universal del caballo. Yo no sé si de manera osada decidí asumir ese liderazgo. Me puse a pensar cómo pudiéramos, si era tan difícil unir criterios en Colombia, si era tan absolutamente dificultoso poder independizar de los regionalismos el manejo de nuestro caballo. Decía yo, ¿cómo va a ser ahora para Latinoamérica? Nada de eso. Me puse a la tarea y decidimos, con el buen ánimo y con el buen apoyo de amigos que recuerdo con mucho cariño de distintos países, que tal vez era la hora de unirnos. Yo me puse a estudiar y decidí que si en Colombia ya había una federación, lo que debíamos hacer era crear una confederación.